Se dice que los cementerios son algunos de los lugares más encantados del mundo. Después de todo, es un lugar para los muertos. Así que no es de extrañar que tanta gente consiga captar fenómenos difíciles de explicar con precisión en los cementerios. Una de estas personas es Cassandra, una chica que no tiene nada que ver con lo paranormal y que nunca lo ha buscado realmente, pero esta vez, lo paranormal consiguió encontrarla. La situación tuvo lugar durante una excursión de historia local organizada en la zona. Mientras revisaba los archivos de ese día, Cassandra notó algo realmente extraño. Cuando el tour llegó al punto del cementerio, Cassandra se alejó del grupo y mientras tanto, en uno de los vídeos, consiguió captar una voz misteriosa que no provenía de ningún miembro del grupo. Una voz que, al principio, suena como si dijera las palabras hermana y después de un rato añade, ¿dónde estás? Hermana, ¿dónde estás? Una voz tan clara captada en un viejo cementerio ya es aterradora de por sí, pero eso no es todo. Durante el recorrido, además de este video, Cassandra también hizo muchas fotos. En una de ellas, también del cementerio, logró captar algo de lo que nadie en ese momento se dio cuenta. En la esquina de una de las fotografías, podemos ver claramente una especie de figura transparente que la está mirando desde lejos. Lo que le ocurrió a Cassandra es sin duda muy interesante, pero ¿por qué le ocurrió a ella y no a otra persona? Es muy posible que, fuera lo que fuera, tomara a Cassandra por su hermana perdida. Quedémonos por un momento en el tema de EVP y las voces fantasmales captadas en videos. La autora de este canal paranormal es una mujer valiente que viaja a varios lugares embrujados y trata de probar la existencia del más allá. Por ahora ya ha experimentado muchas veces cosas difíciles de explicar y esta vez también con motivo de una visita a un antiguo cementerio llamado el Cementerio de los Piratas, sucedió algo realmente extraño. Completely out of the way, so nobody. Oh, hello. Oh. Oh. What? Hello. En el momento en que la mujer, estando sola, hablaba de la historia del lugar, desde detrás de su espalda, oyó que alguien decía hola, pero en cuanto miró hacia atrás, quedó claro que allí no había nadie. La voz era tan inconfundible que no nos sorprende que la confundiera con la de una persona real, e incluso que respondiera. Estaba convencida de que había alguien detrás de ella. El video, de ser cierto, es una de las voces de mejor calidad que hemos escuchado hasta ahora. No hace mucho decidió volver al mismo lugar, esta vez ya no sola, sino en plena noche. Si os apetece ver lo que vivieron en el segundo viaje, lo podéis encontrar en su canal. Enlace como siempre en la descripción. Los cementerios son una cosa, pero junto a ellos, los hospitales son considerados los lugares más embrujados. Celeste, una mujer que trabaja, a menudo de noche, en uno de los hospitales de Paraguay, tuvo la oportunidad de experimentarlo por sí misma. De vez en cuando, sobre todo de noche, en los pasillos de los hospitales, los empleados experimentan fenómenos que muchos creen que no son más que la prueba de la existencia de vida después de la muerte.
Curiosamente, navegando por el perfil de la chica, no podremos encontrar muchos vídeos de este tipo. De hecho, solo hay unos pocos, lo que automáticamente aumenta su credibilidad, por la razón de que, como ya hemos visto más de una vez, las personas que falsifican este tipo de vídeos siempre suben a internet un número realmente El equipo del canal The Fun and Laugh ha vuelto a salir de noche en busca de fantasmas. Esta vez, como objetivo, han marcado el hospital más embrujado del estado de Texas, el Yorktown Memorial Hospital, donde, si las leyendas son creíbles, han muerto más de 2.000 personas. El hospital, abandonado desde hace mucho tiempo, se ha ganado el título de embrujado por una buena razón. La gente que lo visita siempre habla de objetos que se mueven o de sonidos inexplicables que se oyen por los oscuros pasillos del edificio. También hay una leyenda muy interesante sobre este lugar, pero se la contaré un poco más adelante. Como los propios cazadores de fantasmas admitieron, el aura asombrosa del lugar se podía sentir incluso antes de entrar, y lo que es aún mejor, no tuvieron que esperar mucho tiempo en absoluto para ver los fenómenos misteriosos. I hate all of this. Yo, did you fucking... That door is moving. That door is moving. That door is fucking moving. I just heard it move. It just opened. Okay. Is it? Is it? Is it? Is it? Is it? Yo, that I just watched that door open. Hey, is it? Is it? Is it? Is it? Is it? Yo. I have goosebumps right now. Elton. You got that. Elton! The door just slammed over Holy here. shit, holy shit, holy shit. Hold the door. Door just fucking open. Oh my god! Okay. There's no wind in here. There's no way there's wind in here. That doesn't make any sense. Cuando estaban en una especie de capilla del hospital, se sorprendieron al ver que la puerta se abría sola, y no desde un lado, sino desde dos lados opuestos de la habitación. Por desgracia, solo consiguieron grabar uno de ellos. Por supuesto, esto podría explicarse por una corriente de aire, porque el hecho de que ellos mismos no sintieran viento, no significa que una simple corriente de aire no fuera la responsable del movimiento de la puerta. Sin embargo, esta no fue la única situación extraña que han experimentado. Elton! Elton! What? The wheelchair just moved by itself. Tell me that's on camera. Maybe. Did you get that? I heard that shit. Maybe. Elton! Oh, guys. I'm glad I didn't see that. Seriously. Hey, why are they preventing Tell me that's on camera. I really Right wanna- now. Okay, I don't think we should go towards that. It just moved! I have never been somewhere so active. Is all that? Cuando estaban atravesando uno de los pasillos para llegar a una parte más profunda del edificio, la silla de ruedas que estaba a su lado se movió por sí sola, como si algo quisiera advertirles de que ir más profundo no era una buena idea. No tardaron mucho en llegar a una habitación especial, la habitación de los niños, la habitación con la leyenda que he mencionado antes está conectada. Dice que si nos quedamos solos en esta habitación, el tiempo suficiente para leer uno de los libros, al cabo de un rato se nos aparecerá el fantasma de una niña. Por supuesto, los miembros de la expedición no serían ellos mismos si no lo comprobaran. Dejaron a una persona en la habitación, y todos los demás se alejaron bastante, entonces lo único que quedaba era simplemente esperar. Be a big sister. Yes, said Ellie, but sometimes she also wished she could be little again, like Baby. When Baby's diaper needed changing, Ellie asked Mommy, "Did I wear a diaper too?" Mommy smiled. God, fuck. Bro, I'm cramping now. Are you? Right here. I know, I feel it. I heard a scream. I know. Yes, you did, Ellie, but now you're too grown up for diapers. Big sisters wear underpants. Yours are pretty with flowers on them. Did I wear a diaper too? Mommy smiled. Yes, you did, Ellie. Now you're too grown up for diapers. The sisters wear underpants. Yours are pretty with flowers on them.
I helped change baby's diaper, Ellie asked. Of course. What the fuck was that? Did you hear that? Was that moving? Did you guys see that? Did you see that? Am I freaking myself out right now? You guys? Cuando uno de los miembros del equipo estaba leyendo uno de los libros, en algún momento algo invisible movió la muñeca que estaba sentada a su lado. Es cierto que no era un fantasma de la chica, pero quién sabe, tal vez la muñeca era solo un principio, no sabemos qué habría pasado si no hubiera interrumpido su lectura. Estos fueron solo breves fragmentos de todo el video, y sucedieron muchas más cosas. Si quieres ver el video completo, el enlace al canal de Fun and Lab se encuentra como siempre en la descripción. Franco es un cazafantasmas al que todos conocemos muy bien. Más de una vez ha estado como invitado en nuestro canal y hemos seguido de cerca sus investigaciones paranormales. Esta vez Franco decidió ir a uno de los viejos cementerios ubicados en algún lugar de México. Y por supuesto, como casi siempre, no comenzó su cacería hasta altas horas de la noche. Y por supuesto, como se trataba de un viaje a un viejo cementerio, literalmente cada segundo de este metraje es terrorífico, pero, si observamos la expedición de Franco con suficiente atención, notaremos algunos fenómenos inusuales. That's a train. And if you look out here, you can see where they put all the candles. It's different from all the others because they put all these candles here and candies. Isn't that... Hello? ¿Alguien estás aquí? Mientras el hombre se adentraba lentamente en el cementerio y se detenía ante una de las tumbas, al cabo de un rato, oyó algo parecido a una risa indistinta procedente de un oscuro valle cercano. Esto, sin embargo, podría explicarse porque oímos lo que queremos oír, y de hecho era algo completamente normal, como algún animal nocturno. Quién sabe, todo es posible. En cualquier caso, no podremos explicar lo que ocurrió poco después. I guess Jesus Christ and stuff. I wanted to see if I can read what this says. A la memoria de Ricardo M. Espaillat, sus amigos, 8 de agosto, December 1887. Ricardo Espaillat, Barriano Nuevo, Barriano Nuevo. And so yeah, now what's more interesting about this. Mientras Franco centraba toda su atención en el monumento, leyendo el texto que había en él, pasó por alto un pequeño detalle. Casi en el mismo momento, detrás del monumento podemos ver algo que engañosamente se parece a una mano humana semitransparente. ¿O se trata solo de un juego de luces? Por supuesto, estos son solo breves momentos de todo el video, y para hacer las cosas más interesantes Franco fue a ese lugar una vez más, y ocurrieron aún más cosas raras. Si te interesa el video completo, en la descripción encontrarás el enlace. Ahora tengo dos videos cortos para mostrarles. El primero que veremos puede que no dé mucho miedo, pero es ciertamente interesante y no hemos visto algo así antes. Viene de una pareja que un día encontró algo muy extraño en las grabaciones de su cámara de seguridad. Watch in between the square. Mainly watch this spot right here. You can see a shadow up here. Boom. And no one's there. And then you see this little orb right here. And then you watch. Babe. Look at that. No one's out back. It just sits there too. It does. It just sits right there. And you can see the whole shadow, like a person. That's nuts. I don't know how long it sits Goes there away. for. The orb goes away. Comes back. Now watch. The person's gonna disappear.
It's like they're just boom. Boom, gone. A pesar de que no me gustan los orbes y todo lo relacionado con ellos, tengo que admitir que esta grabación es bastante interesante. En ella aparece una sombra que aparentemente no tiene origen y encima, prácticamente en el mismo momento, podemos ver un orbe, el orbe que da la impresión de ser real en lugar de, como suele ser habitual, algún tipo de insecto o polen. Por si fuera poco, tanto el orbe como la sombra acaban por disolverse en el aire casi en el mismo instante. Mucha gente, a falta de alguna idea concreta para explicar esta situación, se centró en la más simple, es decir, que la sombra fuera proyectada por una persona de pie bien en la casa o en la propia terraza, pero esta explicación fue rápidamente rechazada porque la pareja compartió otro video, demostrando que la sombra de una persona de pie en estos lugares, más sencillos del mundo, no llega tan lejos. Entonces, ¿qué eran estos orbes y la misteriosa sombra? Quizá vosotros tengáis alguna idea para explicarlo. Háganmelo saber en los comentarios. Y al final tenemos otro video extra del que no sé absolutamente nada. El video en sí es corto, pero bastante interesante porque muestra una posible actividad poltergeist. Oh shit. Shit. What the f is this shit? No fucking way. No fucking way. A juzgar por la reacción del autor del video, podemos tener la impresión de que no era su primera experiencia con fenómenos paranormales. Si de algún modo pudiéramos determinar la fuente del video, tal vez llegaríamos a conocer otra historia más larga de algún embrujo más específico. Así que si usted sabe cualquier detalle de este video, asegúrese de hacérmelo saber. Gracias por su tiempo y por ver este video. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en el que aparece en la pantalla. Has sido seleccionado por mí y estoy seguro de que te va a gustar. Además, si no quieres perderte más videos como este en el futuro, por favor, considera suscribirte. Muchas gracias de antemano. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.